Una niña de 12 años pesaba apenas 50 libras cuando murió. Los investigadores encontraron más de 100 videos que mostraban lo que realmente pasó dentro de esa casa, y lo que descubrieron fue mucho peor de lo que nadie podía imaginar. Esta es la historia de Malinda Hoagland, una niña de Pensilvania que debió haber estado en la escuela, jugando con sus amigos, viviendo su infancia. Pero en lugar de eso, sufrió años de tortura sistemática a manos de las dos personas que se suponía debían protegerla más que nadie en este mundo, su propio padre y la novia de él, un caso que hizo que fiscales pidieran la pena de muerte, un caso que expuso fallas masivas en el sistema de protección infantil, un caso que demostró hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando no hay nadie mirando. Y lo peor de todo es que había gente mirando. Había maestros que vieron las señales. Había reportes hechos, había órdenes judiciales, pero nadie hizo lo suficiente. Y ahora Malinda está muerta. Voy a contarte exactamente qué pasó. Voy a mostrarte cómo una niña brillante y resiliente fue sistemáticamente destruida durante años. Y voy a explicarte por qué este caso debería hacer que todos nos preguntemos si realmente estamos protegiendo a los niños que necesitan ayuda. Porque la verdad es escalofriante. Malinda Marie Hoagland nació el 10 de agosto de 2011 en Pensilvania, Estados Unidos. Era una niña completamente saludable, sin ningún problema médico, sin ninguna enfermedad. Los registros médicos lo confirman. Durante los primeros 10 años de su vida, Malinda fue una niña normal en todos los sentidos. Vivía con su padre, Rendell Hoagland, un hombre de 52 años. Su madre biológica sufría de problemas severos de salud mental y no podía cuidar de sí misma, así que Malinda quedó bajo el cuidado completo de su padre desde muy pequeña. No era una situación ideal, pero al principio parecía funcionar. Malinda tenía 3 hermanas mayores por parte de padre, Emily Lee, Jamie Hoagland y otra hermana más. Estas hermanas ya eran adultas y vivían en el valle de Lehigh, a unas 2 horas de distancia de donde vivía Malinda con su padre, pero mantenían contacto. Visitaban a Malinda cuando podían, hablaban con ella por teléfono, la querían, se preocupaban por ella. Los maestros de Malinda la recuerdan de una manera específica, y esto es importante. La recuerdan como una estudiante brillante, una niña que a pesar de todo lo que estaba pasando en su vida, se preocupaba por la escuela, hacía sus tareas, participaba en clase, sobresalía académicamente, era una niña que tenía toda una vida por delante, tenía planes, tenía sueños. Según los registros escolares, Malinda asistía a la escuela Kings Highway Elementary al principio, y luego fue transferida a North Brandywine Middle School en el distrito escolar de Coatesville. Era una estudiante regular, con buena asistencia, hasta que todo comenzó a cambiar. En noviembre de 2021, cuando Malinda tenía 10 años, tuvo su última visita médica regular, y esto es un detalle crucial que necesitas recordar. En esa visita, Malinda pesaba 74 libras. Un peso completamente normal, saludable para una niña de su edad y estatura. Los médicos no encontraron nada malo, estaba sana, pero esa fue la última vez que un médico vería a Malinda durante casi 2 años. La siguiente vez que un profesional médico la vería, ella estaría muriendo. En el año 2020, la vida de Malinda cambió para siempre cuando su padre conoció a una mujer. Su nombre era Cindy Marie Warren. Tenía 45 años en ese momento, y rápidamente comenzó una relación con Rendell Hoagland. Al principio, las hermanas mayores de Malinda no pensaron mucho en esta nueva relación. Su padre había tenido parejas antes. Esto parecía ser algo normal, pero entonces Emily Lee, una de las hermanas, decidió hacer algo que probablemente salvó vidas. Decidió investigar un poco sobre quién era esta mujer que ahora formaba parte de la vida de su hermana pequeña. Lo que Emily descubrió la dejó completamente horrorizada. Cindy Warren no era una persona cualquiera, tenía un pasado oscuro. Un pasado que involucraba abuso infantil, tortura y muerte. Y aquí es donde esta historia se pone realmente perturbadora, porque lo que Cindy había hecho antes era tan malo que es difícil de creer.
Vamos a retroceder al año 2000. Cindy Warren estaba casada con un hombre llamado McKinley Warren Jr. Él tenía una hija de 2 años llamada Jessica Bock. Jessica era de una relación anterior que McKinley había tenido con una mujer llamada Veronica Bock. Veronica había ido a la cárcel por poner en peligro el bienestar de un niño, así que Jessica había sido colocada bajo la custodia de su padre McKinley, y McKinley estaba casado con Cindy. El 1 de diciembre de 2000, Cindy y McKinley se habían casado esa mañana en la oficina del magistrado. Era el día de su boda. Después de casarse, fueron a desayunar y luego pasaron por una tienda guagua a comprar cigarrillos. Según la historia que contaron, Jessica se cayó del auto ese día y se golpeó la cabeza. La llevaron al hospital, pero los médicos vieron algo que no encajaba. Jessica Bock tenía una lesión fatal en la cabeza, pero no era consistente con una caída de un auto. Los médicos sospechaban abuso, pero en ese momento no podían determinar con certeza quién había matado a la niña, si había sido McKinley o si había sido Cindy. El caso quedó abierto, sin resolver, pero aquí está la verdad de lo que realmente pasó ese día, según lo que Cindy Warren más tarde contaría a las autoridades. Ese día, después de casarse, Cindy estaba en casa con los niños. Se había pintado las uñas la noche anterior, y Jessica, la niña de 2 años, había ensuciado su pañal. Necesitaba que le cambiaran el pañal, pero Cindy no quería cambiarlo porque sus uñas estaban recién pintadas. Así que llamó a McKinley, quien estaba en un bar tomando, y le dijo que viniera a casa a cambiar el pañal de Jessica. McKinley llegó a casa, subió con Jessica al segundo piso para cambiarla. Y entonces Cindy escuchó un sonido, un golpe, como una bofetada. 10 minutos después, McKinley la llamó gritando. Jessica estaba inconsciente, tenía una marca en la frente. McKinley la había golpeado tan fuerte que le causó una lesión cerebral fatal. Jessica Bock murió el 2 de diciembre de 2000 en el Hospital de Niños de Filadelfia. Tenía 2 años, y durante 7 años nadie fue acusado. El caso se quedó frío, pero la historia de Cindy Warren no terminó ahí. Porque en 2007, 7 años después de la muerte de Jessica, algo horrible volvió a pasar. En enero de 2007, un vecino anónimo llamó a las autoridades. Reportó que había un niño de 3 años que estaba siendo severamente abusado en la casa de los Warren. El niño se llamaba Isaiah Warren. Era el hijo biológico de Cindy y McKinley. Cuando la policía llegó a la casa en East Stroudsburg, Pensilvania, lo que encontraron fue impactante. El capitán William Parrish, de la policía de Stroud Area Regional, quien investigó el caso, más tarde dijo que Isaiah parecía un boxeador que había estado en una pelea por el título. El niño de 3 años estaba cubierto de moretones de pies a cabeza, tenía heridas por todo el cuerpo, estaba siendo encerrado en una habitación durante días, no hablaba porque tenía miedo. Con este nuevo caso de abuso, las autoridades volvieron a examinar la muerte de Jessica Bock, que había ocurrido 7 años antes, y esta vez Cindy Warren hizo un trato. Acordó testificar contra su esposo McKinley a cambio de inmunidad en el caso de la muerte de Jessica. Cindy testificó contra McKinley en 2008. Le contó a los fiscales lo que realmente había pasado ese día en 2000, cómo McKinley había matado a Jessica mientras le cambiaba el pañal, cómo había inventado la historia de la caída del auto, y con ese testimonio, McKinley Warren Jr. se declaró culpable. En diciembre de 2008, McKinley Warren Jr. fue sentenciado a 25 a 50 años de prisión por el asesinato de Jessica Bock y por el abuso de Isaiah. Sigue en prisión hasta el día de hoy y probablemente morirá ahí, pero Cindy Warren no salió libre. Aunque no fue acusada en la muerte de Jessica, fue acusada por el abuso de Isaiah. En enero de 2009, Cindy Warren se declaró culpable de poner en peligro el bienestar de un niño. Fue sentenciada a entre 3 y 7 años en prisión estatal. Durante la audiencia de sentencia, amigos y familiares de Cindy suplicaron al juez que mostrara misericordia. Dijeron que Cindy era una buena madre, que era víctima de un esposo abusivo y controlador, que nadie la había ayudado. Su hermano, Raymond Coons,
Dijo que Cindy había estado llamando a las autoridades pidiendo ayuda, pero nadie hizo nada hasta que un vecino finalmente llamó. Pero el capitán William Parrish, el investigador del caso, refutó esas declaraciones. Luchando con las lágrimas porque él mismo era padre, explicó que Cindy no era una víctima inocente. Cuando los vecinos se quejaban de que los Warren estaban borrachos, ruidosos y causando problemas, era Cindy quien permanecía ruidosa y desordenada mientras McKinley se calmaba. Era Cindy quien era arrestada por desorden. Los 3 hijos mayores de McKinley de otro matrimonio fueron colocados en cuidado de crianza poco después del nacimiento del último en 2000, debido a la investigación de la muerte de Jessica. Isaiah también fue colocado con familiares después de ser rescatado en 2007. Cindy Warren cumplió su condena en prisión y en algún momento, entre 2009 y 2020, salió, y en 2020 conoció a Rendell Hoagland y a su hija Malinda. Cuando Emily Lee descubrió todo este historial criminal de Cindy Warren, inmediatamente hizo lo que cualquier hermana protectora haría. Confrontó a su padre, le preguntó directamente por qué estaba permitiendo que una mujer con antecedentes de abuso infantil, una mujer involucrada en la muerte de una niña de 2 años, estuviera cerca de Malinda. La reacción de Rendell Hoagland fue preocupante. Se enojó, se puso a la defensiva. Le dijo a Emily que no se metiera en sus asuntos, que él sabía lo que estaba haciendo, que Cindy había pagado su deuda con la sociedad, que todo eso estaba en el pasado. Pero Emily no dejó el tema. Siguió presionando, siguió expresando sus preocupaciones, y entonces Rendell comenzó a hacer algo calculado y deliberado. Comenzó a alejar a sus hijas mayores de la vida de Malinda. Las llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes. Cuando las hermanas llamaban para hablar con Malinda, Rendell ponía excusas, decía que estaba ocupada, que estaba haciendo tarea, que estaba durmiendo. Las visitas fueron rechazadas. Siempre había una razón por la cual no era buen momento para visitarlas. Emily Lee fue completamente separada de su hermana pequeña. El contacto fue cortado. Jamie Hoagland, otra hermana, logró mantener algo de contacto por un tiempo más. Pero eventualmente, ella también fue alejada progresivamente. La última vez que Jamie vio a Malinda fue aproximadamente un año antes de su muerte, así que probablemente alrededor de mayo de 2023. Jamie recuerda ese día claramente ahora, con todo el dolor y la culpa que viene con él. Dice que le hizo preguntas a Malinda sobre cómo estaba, cómo la trataban Rendell y Cindy. Malinda respondió que todo estaba bien. No dio señales de que algo anduviera mal. Parecía contenta, o al menos eso es lo que Jamie pensó en ese momento. Los abogados de la familia más tarde explicarían que Jamie vio a Malinda de pasada, mientras la niña estaba en la cama, recién despertando, con una sudadera puesta. Entró y salió de la casa rápidamente, solo diciendo «hola» y se fue. No estuvo lo suficientemente cerca, no la vio lo suficiente para notar las heridas que probablemente ya estaban comenzando a aparecer, pero en ese momento Jamie no tenía razón para sospechar. No sabía lo que estaba pasando detrás de las puertas cerradas. Ninguna de las hermanas lo sabía. Habían sido efectivamente cortadas de la vida de Malinda, y con eso, Malinda había perdido a las únicas personas fuera de esa casa que realmente se preocupaban por ella y que podrían haber hecho preguntas difíciles. Lo que las hermanas no sabían era que había algo más. Algo legal que debería haber estado protegiendo a Malinda, pero que fue completamente ignorado. En 2020, cuando Cindy Warren y Rendell Hoagland comenzaron su relación, se emitió una orden de custodia. Esta orden, según los abogados de la familia, severamente restringía el contacto que Cindy Warren podía tener con Malinda. La orden existía precisamente por el historial criminal de Cindy, por su condena por poner en peligro a un niño, por su conexión con la muerte de Jessica Buck. Según esta orden, Cindy Warren tenía permitido pasar solamente 1 hora al año con Malinda. 1 hora al año. Eso es lo restrictiva que era esta orden.
pero nadie verificó si la orden se estaba cumpliendo. Nadie hizo visitas de seguimiento, nadie se aseguró de que Cindy estuviera manteniendo la distancia requerida, y no lo estaba. De hecho, Cindy vivía en la misma casa que Malinda las 24 horas del día, los 7 días de la semana, violando completamente la orden judicial. Según la línea de tiempo presentada por los fiscales y basada en mensajes de texto recuperados de los teléfonos de Rendell Hoagland y Cindy Warren, el primer incidente documentado de abuso contra Malinda ocurrió en noviembre de 2021. Malinda tenía 10 años en ese momento, y como mencioné antes, ese noviembre fue cuando tuvo su última visita médica regular. Pesaba 74 libras. Estaba completamente saludable, no había ningún problema. Pero esa fue la última vez que un médico la vería durante casi 2 años. Los investigadores encontraron mensajes de texto entre Rendell y Cindy, donde por primera vez discutían sobre abusar de Malinda, sobre castigarla, sobre hacerla sufrir. Los detalles específicos de estos mensajes no han sido completamente publicados, pero los fiscales dicen que muestran claramente que el abuso comenzó como algo planeado, algo discutido entre los dos. Lo que comenzó en noviembre de 2021 solo empeoraría con cada mes que pasaba. El abuso se intensificaba, se volvía más frecuente, más severo, más cruel. En algún momento entre 2021 y 2022, la familia se mudó del condado de Monroe al condado de Chester, Pensilvania. Se establecieron en una casa en el bloque 200 de Reed Road en West Calm Township. Era una casa normal por fuera, en un vecindario normal. Nadie mirando desde afuera tendría idea del horror que estaba ocurriendo adentro. Durante el año 2022 y continuando hasta 2024, el abuso se volvió sistemático, se volvió calculado, se volvió rutinario, y lo sabemos porque Rendell y Cindy documentaron todo. Instalaron cámaras de seguridad en toda la casa, cámaras con sistemas de audio bidireccional. Podían ver a Malinda en todo momento. Podían escucharla, y cuando no estaban físicamente presentes en la misma habitación, le gritaban a través de los altavoces de las cámaras. Los investigadores más tarde encontrarían más de 100 videos perturbadores en los dispositivos de Rendell y Cindy. Más de 100 videos que mostraban el horror que Malinda vivía día tras día. Estos videos fueron recuperados después de que Rendell y Cindy intentaran borrarlos en las horas después de que Malinda muriera, pero los forenses pudieron recuperarlos. Déjame describir lo que estos videos mostraban, porque es importante que entiendas la magnitud de lo que le hicieron a esta niña. Los videos mostraban a Malinda siendo encadenada por los tobillos. La encadenaban a muebles, a la mesa del comedor, a una mesa de air hockey en el sótano. La dejaban ahí durante horas, a veces toda la noche. Tenía que dormir en el piso desnudo mientras estaba encadenada, sin colchón, sin almohada, sin mantas, en el piso frío y duro. Un video específico fechado el 12 de febrero de 2024 a la 1:23 de la madrugada muestra a Malinda encadenada a la mesa, durmiendo en el piso desnudo. Era el medio de la noche, hacía frío, y esta niña de 12 años estaba encadenada como un animal. Otros videos del mismo día muestran a Malinda encadenada a la mesa de air hockey y forzada a caminar en el mismo lugar durante horas, marchando, levantando las rodillas, una y otra vez, mientras lloraba, mientras suplicaba que la dejaran parar, pero no la dejaban. En los videos se puede escuchar a Cindy Warren gritándole a través del sistema de audio de la cámara. Sus palabras exactas fueron capturadas. Sigue moviéndote y no esperes desayuno ni almuerzo mañana porque no lo vas a tener, y tampoco vas a tener cena porque no me voy a levantar. La estaban hambreando deliberadamente. Como castigo, la privaban de comida durante días, y cuando finalmente le daban comida era mínima, lo justo para mantenerla viva, pero no lo suficiente para que prosperara, no lo suficiente para que mantuviera su peso. Los videos también mostraban lo que los expertos llaman posiciones de estrés. La forzaban a permanecer de pie durante horas sin moverse, a hacer sentadillas interminables hasta que sus piernas temblaban y colapsaba de agotamiento, a caminar en el mismo lugar durante tanto tiempo que sus pies se hinchaban y se llenaban de llagas,
Y si se detenía, si se quejaba, si lloraba demasiado fuerte, la golpeaban. Los videos muestran evidencia de trauma físico, moretones, contusiones, marcas consistentes con golpes de puño cerrado. Según la declaración jurada del detective Bernard Martin, el investigador principal asignado a la unidad de abuso infantil de la oficina del fiscal del distrito, la evidencia mostraba que Malinda era regularmente sometida a horas de castigo físico, era privada de sueño, era golpeada cuando fallaba en cumplir con las demandas irrazonables de Warren y Hoagland. Los mensajes de texto entre Rendell y Cindy muestran que discutían regularmente sobre cómo aterrorizar a Malinda. Esa es la palabra que usaban, aterrorizar. Hablaban sobre su deterioro físico como si fuera un juego. Planeaban nuevos castigos, coordinaban sus abusos. Cuando uno no estaba en casa, el otro tomaba el control. Cindy Warren había eliminado muchos de sus mensajes de texto con Rendell, pero los forenses pudieron recuperar algunos. Y lo que encontraron pintaba una imagen de dos personas que disfrutaban torturando a esta niña. Malinda era castigada por cosas ridículas, por olvidar hacer una tarea doméstica, por no sentarse correctamente en la mesa, por robar comida cuando estaba hambrienta, por no sonreír lo suficiente durante las clases en Zoom cuando comenzó la escuela virtual, por orinarse encima cuando estaba encadenada y no podía llegar al baño. Y aquí está una de las cosas más perturbadoras de todas. Rendell Hoagland tenía un hijo biológico con Cindy Warren, un niño de 9 años que también vivía en la casa. Los investigadores notaron algo escalofriante. Este niño no mostraba signos de abuso, ninguno. Estaba bien alimentado, bien cuidado, saludable, feliz. El contraste era impactante. En la misma casa, bajo el mismo techo, un niño era cuidado normalmente mientras que Malinda era sistemáticamente torturada. Esto demuestra sin ninguna duda que no era una situación de padres que no sabían cómo cuidar niños. No era una cuestión de pobreza o falta de recursos. No era estrés o problemas de salud mental. Era una decisión consciente y deliberada de torturar específicamente a Malinda Hoagland. Mientras todo esto ocurría en casa, Malinda seguía asistiendo a la escuela, primero en Kings Highway Elementary y luego en North Brandywine Middle School en el distrito escolar de Coatesville. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más indignante, porque había señales por todas partes, y la gente las vio. Los maestros comenzaron a notar cambios en Malinda, y no eran cambios sutiles, eran cambios dramáticos, alarmantes, que cualquier persona razonable sabría que significaban que algo estaba terriblemente mal. Notaron que estaba perdiendo peso, no un poco de peso, mucho peso. Malinda estaba visiblemente emaciada, sus mejillas estaban hundidas, sus huesos sobresalían. Su ropa le quedaba grande, parecía enferma. Notaron moretones en su cuerpo, en sus brazos, en sus piernas, en su cara a veces. Cuando le preguntaban, Malinda tenía explicaciones. Rendell y Cindy la habían entrenado bien. Decía que se había caído, que había chocado con algo jugando. Historias que sonaban plausibles, pero que no lo eran. Notaron que tenía llagas, heridas abiertas en su piel que no sanaban, úlceras de presión de estar encadenada durante horas. Pero Malinda tenía excusas para eso también. Y aquí está uno de los detalles más desgarradores. Los maestros descubrieron que Malinda estaba escondiendo comida en su casillero, porque tenía tanta hambre que estaba guardando cualquier pedazo de comida que pudiera conseguir en la escuela para comerlo más tarde, para tratar de sobrevivir. Los registros escolares muestran que los maestros se preocuparon, hicieron lo que se suponía debían hacer según la ley. Reportaron sus preocupaciones. Durante el año 2023, Malinda tuvo aproximadamente 25 ausencias sin justificación y 10 ausencias adicionales que fueron justificadas. Eso es más de un mes de escuela perdida. Era obvio que algo andaba mal. El distrito escolar de Coatesville reportó sus preocupaciones a Chester County Children, Youth and Families. Esta es la agencia de servicios de protección infantil del condado.
Esta era la agencia que se suponía debía investigar. Debía proteger a los niños en riesgo, debía intervenir cuando un niño estaba en peligro, pero según los abogados de la familia de Malinda, según múltiples fuentes, según la investigación, la agencia solo hizo llamadas telefónicas. Nunca visitaron la casa, ni una sola vez. Nunca hablaron directamente con Malinda lejos de sus abusadores. Nunca vieron con sus propios ojos lo que estaba pasando. Llamaron a Rendell y Cindy por teléfono, y Rendell y Cindy les dijeron que Malinda estaba bien, que no había problema, que las preocupaciones de la escuela eran exageradas, y eso fue suficiente para la agencia. Caso cerrado. Tom Bosworth, uno de los abogados que representa a la familia de Malinda, fue brutal en su crítica. No conozco un caso con más de un colapso monumental en comunicación y protección en Pensilvania cuando se trata de abuso infantil que este caso. Dijo que a pesar de múltiples reportes, múltiples quejas, múltiples informes de abuso físico, ojos morados, lesiones, cosas que no necesitan un científico para descifrar, hubo 0 visitas al hogar por parte de Chester County Children and Youth. Ni una sola vez visitaron el hogar, ni una sola vez entrevistaron a Malinda, ni una sola vez hablaron con esta niña. En noviembre de 2023, Malinda dejó de asistir a la escuela en persona. Rendell la sacó del distrito escolar de Coatesville. Más tarde, en enero de 2024, Malinda fue oficialmente retirada del distrito y Rendell dijo a las autoridades que la había inscrito en una escuela cibernética, donde tomaría clases en línea desde casa. Y con esto, Malinda quedó completamente aislada del mundo exterior. Ya no había maestros que pudieran verla en persona. No había consejeros escolares que pudieran hablar con ella en privado. No había enfermeras escolares que pudieran documentar su peso dramáticamente bajo. No había compañeros de clase que pudieran hacer preguntas. Solo estaba ella, encerrada en esa casa las 24 horas del día, con su padre y con Cindy Warren. Sin escape, sin ayuda, sin esperanza. Los últimos 4 meses de la vida de Malinda fueron un infierno viviente. Después de ser sacada completamente de la escuela en enero de 2024, el abuso se intensificó dramáticamente. Ya no había ninguna razón para Rendell y Cindy de tener cuidado. Ya no tenían que preocuparse de que los maestros vieran moretones. Ya no tenían que asegurarse de que Malinda pareciera presentable para nadie. Podían hacer lo que quisieran, y lo hicieron. La evidencia recopilada por los investigadores muestra que la inanición se volvió aún más severa. Malinda estaba siendo alimentada con cantidades mínimas de comida. Su cuerpo estaba consumiéndose. Cada día que pasaba, pesaba menos. Sus órganos comenzaron a fallar por la desnutrición. Su sistema inmunológico se debilitó. Su cuerpo estaba literalmente comiéndose a sí mismo para sobrevivir. El abuso físico también se intensificó. Los golpes se volvieron más frecuentes, más brutales. Malinda tenía múltiples huesos rotos, fracturas que nunca fueron tratadas médicamente, fracturas que sanaron mal, dejando deformidades en sus brazos y piernas. Tenía llagas por presión en todo el cuerpo de estar encadenada durante horas en la misma posición. Tenía alrededor de 75 moretones, contusiones, úlceras y llagas individualmente identificadas en su cuerpo cuando murió. 75, imagina eso, una niña de 12 años con 75 heridas separadas en su cuerpo, y seguía siendo forzada a hacer ejercicio intenso, a caminar en el mismo lugar, a hacer sentadillas, a permanecer de pie durante horas, mientras estaba hambrienta, mientras estaba débil, mientras su cuerpo se estaba muriendo. La doctora Stephanie Ann Deutsch, del Hospital Nemours para niños en Wilmington, Delaware, quien es listada como una experta nacional en tortura infantil, examinó la evidencia en este caso. Su evaluación fue clara y devastadora. La doctora Deutsch determinó que Malinda había experimentado un maltrato psicológico particularmente cruel y despiadado por parte de Warren y Hoagland durante años que resultó en profundo sufrimiento emocional. Explicó que Malinda había sido reprogramada para aceptar el abuso como parte normal de su vida.
En los videos recuperados por los investigadores, se puede ver y escuchar a Malinda disculpándose constantemente, pidiendo perdón, aceptando que el castigo era merecido, comportándose como si creyera que todo lo que le estaba pasando era su culpa. Esta es una señal clásica de lo que los expertos llaman síndrome de tortura. Malinda había sido tan severamente abusada durante tanto tiempo que su percepción de la realidad había sido alterada. Ya no podía reconocer que lo que le estaba pasando estaba mal. Pensaba que se lo merecía. Pensaba que era una mala niña que necesitaba ser castigada. Esta reprogramación también explica por qué Malinda nunca le dijo a sus maestros lo que estaba pasando. El fiscal del distrito Christopher de Barrena Sarobe explicó esto durante su conferencia de prensa. Dijo que Malinda no estaba inclinada a decirle a nadie lo que le estaba pasando. Estaba siendo vigilada constantemente. Cuando estaba en las clases de Zoom, Rendell y Cindy estaban ahí, mirándola a través de las cámaras. Sabía que si decía algo, sería castigada aún más severamente. Y aquí está algo que el fiscal enfatizó, y que es absolutamente desgarrador. A pesar de todo esto, a pesar del horror que vivía en casa, Malinda seguía sobresaliendo en la escuela, mantenía buenas calificaciones. Participaba en clase, se preocupaba por su trabajo escolar, incluso mientras estaba siendo literalmente torturada, seguía tratando de aprender, de tener una vida normal, de cumplir con sus responsabilidades. Esa resiliencia, esa fuerza de carácter en medio de circunstancias tan horribles, hace que su muerte sea aún más trágica. Según Rendell Howland, más tarde le diría a los investigadores, aparte de conectarse a las clases de Zoom y posiblemente ver a algunos amigos en línea, no podía dar detalles de ninguna interacción que Malinda hubiera tenido con personas fuera del hogar después de enero de 2024. Malinda estaba completamente a merced de sus abusadores, y ellos no mostraron misericordia. El 4 de mayo de 2024 fue un sábado, un día normal para la mayoría de la gente. Pero para Malinda Hoagland fue el último día de su vida. A las 7:28 de la noche se recibió una llamada al 911 en el departamento de policía del municipio de West Kalen. El llamante era Rendell Hoagland. Reportó que su hija de 12 años no respondía. Necesitaban una ambulancia inmediatamente. Cuando los paramédicos y la policía llegaron a la casa en el bloque 200 de Reed Road, Rendell les contó una historia que resultaría ser completamente falsa. Dijo que Malinda había estado montando su bicicleta alrededor de las 12:30 de la madrugada esa misma noche. Dijo que había chocado contra un árbol, que por eso estaba herida, que por eso estaba inconsciente. Pero los paramédicos en la escena inmediatamente se dieron cuenta de que algo no encajaba. Para nada. Las heridas de Malinda no eran consistentes con un accidente de bicicleta, no eran consistentes con ningún tipo de accidente. Lo que vieron fue una niña de 12 años que estaba, en palabras del fiscal del distrito Christopher de Barrena Sarobe, rota y apenas viva. Malinda estaba severamente emaciada. Su peso era de solo 50 libras. Para poner esto en perspectiva, el peso promedio de una niña de 12 años es de aproximadamente 90 a 100 libras. Malinda pesaba la mitad de eso, menos de la mitad en algunos casos. Había perdido casi 25 libras desde su última visita al médico en noviembre de 2021, cuando había pesado 74 libras. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, moretones en todas las etapas de curación, lo que significaba que habían sido infligidos en diferentes momentos a lo largo de semanas y meses, llagas abiertas, úlceras de presión, heridas por las cadenas que habían estado alrededor de sus tobillos. Tenía múltiples huesos rotos, fracturas en diferentes etapas de curación. Algunas recientes, algunas viejas que habían sanado mal. Tenía deformidades en sus brazos y piernas por fracturas que nunca fueron tratadas. Su cabello estaba opaco y sin vida. Su piel estaba pálida, casi gris. Sus ojos estaban hundidos. Su cuerpo no tenía ni una onza de grasa. Podían verse sus huesos a través de su piel. Parecía un esqueleto cubierto de piel.
Los tipos de heridas que los paramédicos vieron no eran consistentes con un accidente de bicicleta. Eran consistentes con meses, años de abuso físico sistemático. Era obvio, tan obvio, que los paramédicos inmediatamente notificaron a la policía que esto no era un accidente, esto era abuso. Malinda fue trasladada de emergencia al centro de trauma del Hospital Paoli. Es uno de los mejores hospitales de trauma en Pensilvania. Si alguien podía salvarla, eran ellos. Los médicos y enfermeras hicieron todo lo que pudieron. Intentaron estabilizarla. Intentaron darle fluidos, nutrientes, tratamiento para sus heridas, pero el daño era demasiado extenso. Su cuerpo había sido sometido a tanto abuso durante tanto tiempo que no pudo recuperarse. Sus órganos estaban fallando, su sistema cardiovascular estaba colapsando. A las 9:58 de la noche del 4 de mayo de 2024, mientras estaba en cirugía, Malinda Hoagland murió. Tenía 12 años y 9 meses. Pesaba solo 50 libras. El patólogo forense que realizó la autopsia determinó que la causa de muerte fue inanición y múltiples lesiones por trauma contundente. La manera de muerte fue homicidio, no fue un accidente, no fue natural, fue asesinato. Malinda Hoagland no murió en un accidente de bicicleta. Fue torturada hasta la muerte durante años por las dos personas que se suponía debían amarla y protegerla más que nadie en el mundo. 2 días después de la muerte de Malinda, el 6 de mayo de 2024, menos de 48 horas después, los detectives del condado de Chester arrestaron a Rendell Hoagland y Cindy Warren. Fueron acusados inicialmente de homicidio criminal, asalto agravado, secuestro, poner en peligro el bienestar de un niño y cargos relacionados. Pero esto era solo el comienzo. La investigación estaba lejos de terminar. Durante los siguientes 2 meses, un equipo masivo de detectives, fiscales, personal forense y expertos trabajaron incansablemente para reconstruir exactamente qué le había pasado a Malinda. Querían cada detalle, cada pieza de evidencia. Querían construir un caso tan sólido que no hubiera ninguna posibilidad de que Rendell y Cindy escaparan de la justicia. Obtuvieron órdenes de registro para los teléfonos celulares de Rendell y Cindy. Recuperaron miles de mensajes de texto, aunque Cindy había eliminado muchos de los suyos. Recuperaron videos de las cámaras de seguridad Blink de la casa, más de 100 videos e imágenes fijas que documentaban el abuso. Entrevistaron a decenas de testigos, maestros de las escuelas de Malinda, vecinos, miembros de la familia. Cualquier persona que hubiera tenido contacto con Malinda o con Rendell y Cindy. Recopilaron toda la historia médica de Malinda que pudieron encontrar, cada registro escolar, cada reporte hecho a servicios de protección infantil. El detective Bernard Martin, asignado a la unidad de abuso infantil de la oficina del fiscal del distrito, fue el investigador principal. Escribió una declaración jurada de 43 páginas. Luego, cuando se presentaron los cargos elevados, expandió esa declaración a 61 páginas. Detallaba minuciosamente, de manera gráfica y exhaustiva, cómo Rendell y Cindy habían golpeado y torturado a Malinda durante un periodo de años que se remontaba a 2021. La fiscal asistente principal, Erin O'Brien, revisó y aprobó la denuncia de Martin. Resulta que O'Brien es coautora de un estudio académico sobre victimización por tortura infantil y estatutos legales relacionados con tales casos. Su experiencia en este área específica sería crucial para construir el caso. El equipo de investigación trabajó con expertos médicos nacionales. La doctora Stephanie Ann Deutsch, la experta en tortura infantil, proporcionó análisis detallados sobre el impacto psicológico del abuso en Malinda. El forense del condado de Chester realizó la autopsia y determinó la causa exacta de muerte. El 25 de julio de 2024, casi 3 meses después de la muerte de Malinda, el fiscal del distrito Christopher de Barrena-Sarobe convocó una conferencia de prensa. Era una conferencia de prensa importante. Los medios de comunicación de todo Pensilvania estaban presentes. Familias de Malinda estaban ahí, usando camisetas negras que decían Justice for Malinda.
el fiscal anunció que los cargos contra Rendell Hoagland y Cindy Warren habían sido elevados drásticamente. Ahora enfrentaban cargos de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado, secuestro de un menor, servidumbre involuntaria, poner en peligro el bienestar de un niño, encarcelamiento falso, conspiración y cientos de cargos adicionales relacionados, más de 280 cargos criminales separados en total. Y entonces el fiscal dijo algo que captó la atención de todos en la sala. Puedo estar aquí ante ustedes y decir que tenemos la intención de buscar la pena de muerte en este caso. La decisión de buscar la pena de muerte no se toma a la ligera en Pensilvania. Es un estado que técnicamente tiene la pena de muerte en sus libros, pero no ha ejecutado a nadie desde 1999. Se reserva para los casos más atroces, los más graves, los más imperdonables. El fiscal explicó por qué sentía que era apropiado en este caso. La información de la oficina del forense y de expertos médicos demuestra un patrón de años de tortura y abuso extensos. Además, mensajes de texto y cientos de videos muestran que los acusados se involucraron en un método calculado y sistemático de aterrorizar, manipular y deshumanizar a Malinda. Conseguiremos justicia para Malinda. El fiscal presentó una línea de tiempo detallada de los abusos. Mostró que los acusados habían comunicado regularmente sobre cómo iban a aterrorizar a Malinda. Esa era su palabra, aterrorizar. Describió cómo la habían forzado a hacer cantidades interminables de ejercicio, todo mientras la insultaban y le decían que era idiota, que no valía nada, que era una carga. Cuando de hecho, añadió el fiscal con emoción visible en su voz, esta pequeña niña resiliente, mientras soportaba todo esto, estaba sobresaliendo en la escuela. Ese detalle resonó con todos en la sala. A pesar de todo el horror que vivía en casa, Malinda trataba de mantener buenas calificaciones en la escuela. Trataba de ser una buena estudiante. Los maestros reportaron que se preocupaba por su trabajo escolar, que participaba en clase cuando podía. Incluso mientras estaba siendo literalmente torturada en casa, seguía tratando de aprender, de tener una vida normal, de cumplir con sus responsabilidades. El fiscal también abordó la cuestión de si otras agencias habían fallado. Dijo que la oficina del fiscal no estaba investigando a otras agencias por fallas. Este no es un caso donde el abuso fue realmente reportado y nadie hizo nada, dijo, pero esa declaración sería disputada por los abogados de la familia. Rendell Hoagland y Cindy Warren fueron llevados a la corte para la lectura de los nuevos cargos. Permanecieron silenciosos. Sus abogados no hicieron comentarios. Fueron devueltos a la prisión del condado de Chester sin derecho a fianza. El 29 de agosto de 2024, ambos renunciaron a su derecho a una audiencia preliminar. Esto significa que renunciaron a su derecho de desafiar el caso de la fiscalía en esta etapa temprana. Básicamente dijeron, vamos directamente a juicio. El caso ahora está programado para eventualmente ir a juicio, probablemente en 2025 o más tarde. Mientras el caso criminal avanza, la familia de Malinda ha tomado otras acciones. No van a dejar que esto quede solo en manos del sistema de justicia criminal. Quieren más. Quieren respuestas, quieren responsabilidad y quieren cambio. En agosto de 2024, abogados representando a las hermanas de Malinda, Emily Lee y Jamie Hoagland, y al patrimonio de Malinda, presentaron demandas civiles masivas. Son demandas federales de muerte injusta. La lista de demandados es extensa. Incluye el condado de Chester. Chester County Children, Youth and Families, la agencia que fue notificada múltiples veces sobre preocupaciones por Malinda, pero que nunca visitó la casa. El distrito escolar de Coatesville, escuelas individuales donde Malinda asistió. El condado de Monroe, donde Cindy Warren había sido condenada previamente. El Commonwealth de Pensilvania y otras agencias gubernamentales. Las demandas alegan muerte injusta, negligencia, imprudencia, violación de derechos civiles bajo la ley federal y otros cargos. Buscan millones de dólares en daños compensatorios y punitivos,
Pero según los abogados de la familia, el dinero no es realmente el punto. Alexandria Krautamel, una de las abogadas, fue clara sobre esto. Lo que ellas quieren de esto es cambio. No les importa si es $1 o $1,000 millones. Lo que buscan es cambio. Tom Bosworth, el otro abogado principal que representa a la familia, fue aún más directo. No conozco un caso con más de un colapso monumental en comunicación y protección en Pensilvania cuando se trata de abuso infantil que este caso. Las demandas detallan lo que la familia considera señales de advertencia repetidas y banderas rojas masivas que fueron ignoradas. Señalan que a pesar de múltiples reportes de la escuela sobre pérdida de peso dramática, moretones, heridas, ausencias habituales y Malinda escondiendo comida en su casillero porque tenía hambre, Chester County Children and Youth nunca visitó el hogar, ni una sola vez. Las demandas también señalan la orden de custodia de 2020 que severamente restringía el contacto de Cindy Warren con Malinda, una orden que existía precisamente por el historial criminal de Cindy. Pero nadie verificó si la orden se estaba cumpliendo, nadie hizo seguimiento, y la orden fue violada completamente, con Cindy viviendo con Malinda las 24 horas del día. Bosworth argumentó que el distrito escolar también debería haber hecho más. Si tienes un estudiante en tu clase que se ha vuelto demasiado, está perdiendo peso, tiene costras, heridas, moretones, escondiendo comida en su casillero, lo cual sabían, tienes que hacer más. El distrito escolar de Coatesville ha respondido diciendo que su personal reportó diligentemente sus preocupaciones sobre el bienestar de Malinda a la agencia estatal que recibe y maneja tales preocupaciones. Poco después, Malinda fue retirada de sus escuelas. Esencialmente están diciendo, hicimos nuestra parte, reportamos, ¿qué más se suponía que hiciéramos? Chester County Children, Youth and Families ha convocado un equipo de revisión como lo requiere la ley cuando un niño muere mientras está bajo la jurisdicción de la agencia. Se desarrollará un informe oficial que reflejará los hallazgos, pero debido a la naturaleza confidencial de los casos de protección infantil y al hecho de que el caso criminal sigue en curso, la agencia se ha negado a comentar sobre cualquier aspecto específico del caso de Malinda. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás viendo esto en YouTube, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario para seguir con la conversación. Nos vemos en el próximo episodio.